Buenos días, amigos de Grupo ICAP. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del maestro Rodolfo Barriguete. Es especialista en consultoría fiscal, egresado del ITAM con maestría en Derecho Procesal Constitucional, además de ser uno de nuestros grandes amigos de este colegio. Hoy queremos tomar un tema que todo el mundo tiene dudas y nos han llegado preguntas particulares al instituto sobre el tema de juicio y de nulidad de fondo y recurso de revocación de fondo. Estas dos figuras son nuevas en nuestra defensa. Anteriormente solamente contábamos con un juicio de nulidad normal, tradicional, donde invocábamos conceptos de impugnación de tipos formales y de fondo, o recursos de revocación donde invocábamos agravios de forma y de fondo. Hoy nace una nueva figura que es el recurso de revocación de fondo y el juicio de nulidad de fondo. Bienvenido, licenciado Rodolfo. Todas las preguntas nos las mandaron nuestros alumnos y amigos del Grupo ICAP. La primera pregunta es: ¿cuáles son los beneficios que se consideran entre el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo y el juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo? Muchas gracias por la invitación a compartir nuevamente con ustedes. Y como bien apuntas, estas dos modalidades, tanto el recurso como el juicio, prácticamente tienen un año funcionando. Y las ventajas que yo veo entre la presentación de un recurso de revocación exclusiva de fondo y un juicio es que si durante el procedimiento de fiscalización se omitieron o faltó presentar alguna prueba dentro de esta etapa, es preferible irse al recurso de revocación exclusiva de fondo para presentar las pruebas que faltaron y preparar el medio de defensa correspondiente, a diferencia que si te vas directo al juicio, como todos sabemos, hay una jurisprudencia que no te permite que las pruebas que no fueron presentadas durante la etapa de fiscalización no pueden ser ofrecidas dentro del juicio de nulidad. Entonces, ese sería el único beneficio que yo veo entre el juicio de resolución exclusiva de fondo y el recurso de revocación. Esto es, si yo dentro de mi proceso fiscalizador, de mi visita domiciliaria o mi revisión de gabinete, aporté todas las pruebas necesarias, no verías la posibilidad de irte a un recurso de revocación de fondo, sino irte directamente a un juicio de nulidad de fondo. Así es, directamente a un juicio. ¿Y esto por qué? Porque lo resuelve directamente un tribunal, está conformado, como sabemos, por 3 magistrados, ¿no? Una sala especializada, recurso de resolución exclusiva de fondo. Nuestros contribuyentes han creído en esta nueva figura, les ha interesado, han acudido a esta nueva figura o tienen temor a esta figura. Mira, actualmente hay alrededor de 2.000 juicios. El año pasado, que inició en 2017, se presentaron 40, 50 juicios. Ha ido evolucionando la presentación. ¿Por qué? Porque es un juicio que abundaremos un poquito más adelante, es un juicio que tiene mayor celeridad y es un juicio donde hay más contacto entre autoridad, magistrados y el propio actor. Ok, entonces para que nos quede claro, estimados amigos, si no aporté las pruebas suficientes durante el proceso fiscalizador, es importante votar el recurso de revocación, ya sea el recurso de revocación normal o sea el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo, pero tenemos que agotar el recurso de revocación forzosamente si no hemos aportado las pruebas suficientes. Así es. Si sí aportamos las pruebas suficientes, entonces nos podemos dar la oportunidad de irnos a juicio de nulidad directamente de fondo. Otra de las preguntas de la audiencia nos dicen que expliquen los principios que rigen estos dos tipos de juicios. Son básicamente dos, que es la oralidad y la celeridad, ¿no? La oralidad en cuanto a que se forma en los juicios, se hace una mesa de fijación de litis en donde participan magistrados, parte actora y parte demandada, en este caso es la autoridad, y se lleva a cabo una audiencia como si fuera un juicio oral
esa es la parte de la oralidad. Y la celeridad es que los tiempos, a diferencia del juicio tradicional, son más rápidos y más reducidos. Entonces podemos tener unas resoluciones mucho más rápidas y eficaces, ¿no? Y sobre todo dentro del planteamiento de fondo que se hace en el juicio. Entonces, en mi presentación normal presento mi recurso de revocación. El normal va a seguirse por una vía administrativa y saldrá una resolución en el momento que tenga que salir, pero en el recurso de revocación de fondo se forma una mesa donde intervienen las tres partes: la autoridad, los magistrados y el contribuyente. Entonces, este tipo de juicio toma una característica oral, que es una característica nueva en nuestro sistema fiscal mexicano. Correcto. Adicionalmente, que en las pruebas, si aportas pruebas periciales, también se hacen mesas de peritos para que discutan los planteamientos que se hacen dentro del desarrollo de la prueba pericial. Entonces, cuando yo presento ese recurso de revocación de fondo, se señala una fecha, se señala una mesa, y en esa mesa se señala la litis del asunto. Okay. Quisiera que le explicaras a nuestros amigos qué es señalar la litis de fondo. Esa es una pregunta muy interesante y muy importante, sobre todo porque hay que ser muy específicos en lo que se va a plantear dentro de la demanda de nulidad en el juicio de fondo y también en el recurso. Sí, ciertamente es legalidad, pero hay que apegarse a lo que se pretende demostrar con los argumentos que se plantean dentro del recurso o del juicio. Esto es, que incidan directamente en la base para la determinación del impuesto. Ok, entonces se hace una especie de mesa de trabajo donde definen la litis. Tú la planteas en tu escrito. Ajá. Se presenta la demanda, los magistrados, en el caso del juicio de resolución exclusiva de fondo, hacen una fijación de litis y citan a la mesa de fijación de litis, y ahí más adelante te podré explicar cómo se desarrolla la audiencia de fijación de litis. Ok. La siguiente pregunta que tengo por aquí es: ¿qué significa el concepto de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia que se plantea? Pues es precisamente eso, ¿no? Procede este juicio cuando incide directamente en la base, en la tasa, en la tarifa y la determinación del impuesto, es decir, en el fondo. Aquí hay mucho tema de materialidad, que también es un tema novedoso, que es un tema de fondo exclusivamente para ver si se demuestra o no la materialidad, y con eso, poniéndote un ejemplo, el tema de materialidad incide mucho en las deducciones. Las deducciones, ¿qué es lo que hacen? Si la autoridad fiscalizadora no demuestras ante la autoridad fiscalizadora que sí se llevaron a cabo las operaciones, te rechazan las deducciones y por consiguiente te modifica tu base del impuesto, y eso es directamente lo que incide en el fondo Y eso se da cuando se está definiendo la litis. Es correcto. Okay. ¿Cuáles son los beneficios que debe considerar el contribuyente para escoger, o su abogado del contribuyente para escoger, la vía tradicional o la vía de fondo? ¿Qué da de adicional? Entiendo que es más rápida la resolución, que es una mesa donde se fija la litis, y seguramente muy pronto podrás tener una resolución a través del procedimiento. ¿Qué beneficios obtiene el contribuyente con esto? El principal beneficio que tenemos con el juicio de resolución exclusiva de fondo es que no estás obligado a garantizar el crédito fiscal como lo es en la vía tradicional. Ese es el principal beneficio, adicionalmente a que lo resuelve una autoridad diferente a la autoridad administrativa. Es un tema bien importante, que en este procedimiento no haya una garantía, que no gaste el contribuyente en una garantía.
Nunca se había visto en México, dentro de nuestro proceso fiscal, nunca se había visto una figura donde no tuviera que garantizar antes de subirse al ring a pelear. Para poder pelear tenía que garantizar. Esta libertad o esta excepción que dan o exención que dan de no garantizar me permite irme al fondo del asunto sin tener la obligación o el gasto adicional de que probablemente yo, que como contribuyente, tenga yo la razón, y aunque tengo la razón, de todas formas, para poder ir a pelear tengo que garantizar. Entonces es un beneficio bien importante y es un cambio de paradigma bien importante para nuestro mundo fiscal mexicano. Nunca se había visto en México pelear o llevar una contienda de defensa fiscal entre autoridad y contribuyente sin tener que garantizar el crédito fiscal. Creo que es un avance importante, creo que es una oportunidad importante, sobre todo cuando se cuenta con los elementos suficientes de prueba donde una de las partes o el contribuyente o la autoridad de fondo tienen la razón y se puede demostrar. Creo que es un beneficio muy importante. Sí, me gustaría contar aquí nada más que sí. hay que estar preparados en el caso de que se obtenga una resolución del juicio de nulidad desfavorable, sí estar preparados con una garantía, porque la ley, ni el Código Fiscal ni la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es muy clara en el momento de garantizar, una vez obtenida la resolución de la sentencia del juicio. Si es desfavorable, sí hay que estar preparados para poder ir al amparo. Okay. Sin embargo, en el juicio de fondo no tienes la obligación de garantizar. Si voy a recurso de fondo y la resolución es negativa, tengo la oportunidad de volverme a ir a juicio de fondo sin garantizar otra vez, pero si perdiera en el juicio de fondo, tengo la obligación de garantizar para poderme ir a amparo. Okay. No tienes la obligación, pero también es muy importante para evitar el procedimiento administrativo de ejecución por parte del autor. Me va mal porque la resolución no salió favorable. Tengo la oportunidad de ir a juicio de nulidad tradicional e invocar conceptos de impugnación formales y conceptos de impugnación de fondo. Desde mi punto de vista, esto no está muy claro en la ley, pero conforme al principio de ley abierta, considero que sí podrías irte a un juicio de nulidad tradicional una vez que te haya sido el recurso de revocación de resolución exclusiva. Entonces, vemos que esta nueva figura que tenemos en México es para aquellos contribuyentes, para aquella autoridad, pero sobre todo para el contribuyente que sabe que tiene la razón en el fondo de su asunto y que quiere agotar prontamente su controversia que tiene con la autoridad. ¿Por qué? Porque tengo los elementos, tengo el comprobante, tengo la deducción, tengo la materialidad, tengo el ingreso demostrado, tengo los elementos suficientes para demostrar de fondo pues que sí, que tengo la razón, y esto me va a dar una resolución pronta a través de esta figura. Esta nueva figura en México es novedoso, tanto para los mismos magistrados como para contribuyentes como para la autoridad. Es un procedimiento oral, es un nuevo procedimiento, seguramente en un par de años será mucho más familiarizado este procedimiento dentro de nuestras defensas y será más familiarizado con los contribuyentes. Incluso te puedo comentar que en el próximo empiezan a salir precedentes ya de juicio de resolución exclusiva. Juicio de resolución, ya empiezan los precedentes. Pues, es un tema bien interesante y repite, es un cambio de paradigma, porque siempre habíamos pensado y sentido la obligación de garantizar para poder pelear, y a veces el costo de la garantía me hacía pagar algo que no me correspondía porque no tenía con qué garantizar, o me iba a enfrentar a paralizar la empresa porque me iban a iniciar un procedimiento administrativo de ejecución porque no tengo con qué garantizar, y para poderme subir a la contienda tenía que garantizar. Entonces el procedimiento administrativo de ejecución no se detiene. Entonces esto ayuda a no colapsar empresas que sí tienen la razón y que pueden ganar un recurso o un juicio de nulidad de fondo. Esto es una nueva figura, no cambia en nada nuestras figuras tradicionales que tenemos de recurso de revocación normal y del juicio de nulidad normal.
¿Algo más que quieras agregar? Nada más es ser muy claros que cuando en la demanda se fije muy bien la litis, ¿para qué? Para que eso no vaya a confundir a los magistrados y puedan mandarte el juicio a una vía tradicional, porque no lo desechan, sino que lo mandan en la vía tradicional si consideran que no se están tratando temas exclusivamente de fondo, como los que acabamos de platicar, que son los que inciden directamente en la base del impuesto, ¿no? Y hay que tener también muy claro que este juicio procede sobre una cuantía de 5.6 millones en adelante. Una cuantía menor no procede el juicio de resolución. Es muy importante el punto. Entonces, es de cuantías de arriba de 5.6 millones, si no, no puedo acudir a este recurso o al juicio de fondo. En varias ocasiones hemos mencionado la palabra litis. Litis es cuando llega la controversia entre dos personas en que no están de acuerdo con algo. Eso es la litis. Me gustaría que nos dieras un ejemplo cuando te desechan o te dicen no, tú no eres no procede un recurso de fondo porque la litis no es de fondo. Un ejemplo sería un tema de legalidad en cuanto a valoración de pruebas. Valoración de pruebas que no tengan que ver directamente con la determinación del impuesto. Eso sería un juicio tradicional porque es un concepto de impugnación de forma y no de fondo. Okay. Sin dejar de ser tema de legalidad. Por ejemplo, en una revisión a un recurso de revocación, una resolución a un recurso de revocación, si la autoridad no valoró o hubo ausencia de valoración de pruebas, podría considerarse que está dentro de la vía tradicional y no en la vía de resolución. Dime algo, si dentro de esa valoración le contestan al contribuyente esta no es tu puerta es la formal, no pierde su chance de haber presentado su juicio en tiempo o su recurso en tiempo, solamente lo pasan al lado tradicional y se seguirá el procedimiento tradicional, pero no pierde su momento de defensa. Lo que no, la sala de especialidad del juicio de fondo manda nuevamente a oficiar partes el expediente para que lo turnen en una sala tradicional. ¿Algo más que quieres decir? Nada más agradecer la invitación y como siempre muy contento de estar con ustedes. Amigos, soy el doctor Alejandro Rocha, les agradecemos mucho su atención y sobre todo le agradecemos al licenciado Rodolfo Barriguete su entrevista para con nosotros y su apoyo. Gracias, buen día.